Perfecto, muy bien. Estamos listas para continuar con nuestro aprendizaje acerca de los cánticos. Bien, y en esta ocasión, pues, vamos a estudiar acerca del cántico de los ángeles. Este cántico de los ángeles, y lo encontramos en Lucas 2:14, ¿sí? En Lucas 2:14. Y lo voy a compartir con ustedes y les voy a pedir que tengan ahí su texto abierto en Lucas 2, porque vamos a ver todo lo que rodea este cántico, ¿sí? Entonces, el cántico de los ángeles dice lo siguiente: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para las personas que practican la buena voluntad de Dios, ¿sí? Este es el cántico mencionado por los ángeles, pero, y aunque es bastante corto, tiene un gran significado. Y no solo el cántico en sí mismo, sino lo que rodea, lo que antecede y lo que precede este cántico es muy significativo para todo lo que engloba. Entonces, mi intención con ustedes es justamente ver eso, lo que antecede, lo que precede y también este cántico de aquí. Entonces, vamos primero, y para que ustedes me acompañen, a ver en Perdón, un momentito, aquí está, ahora sí. A ver, el contexto, ¿qué es lo que encontramos alrededor de este cántico de los ángeles? ¿Sí? Y entonces, en primera instancia, ¿sí? En primera instancia, debemos centrarnos en que este cántico se da justamente en ese acto o en ese momento tan significativo para nosotros como es el nacimiento de Jesús. Ahí, en ese momento es cuando se proclama este cántico o se expresa o los ángeles expresan este cántico, ¿no? Como reconocimiento del gran acontecimiento que acaba de darse, ¿no? Que es el nacimiento del Mesías esperado, ¿sí? Ahora bien, es un hecho como ustedes ven, es narrado cuando leemos Lucas, cuando leemos toda esta sección del nacimiento de Jesús, es narrado en un lenguaje muy sencillo, ¿sí? Y incluso si usted se pone a leerlo con detenimiento, usted como que ingresa a la historia, es bastante descriptivo en algunas secciones, entonces permite incluso a la persona que se acerca al texto poder de alguna manera ir dibujando mentalmente el escenario donde se da todo esto, ¿no? Y eso hace que sea tan sencillo, tan fácil de captar que uno no puede, a pesar de que es, como les digo, bastante fácil, por decirlo así, de poder leerlo, no puede dejar de ver esa importancia del acontecimiento que nos narra, ¿no? Y eso es lo bonito de este texto, porque narra justamente un acontecimiento tan importante, tan significativo para nosotros como creyentes, ¿sí? Pero de una manera que uno lo puede, como digo, incluso dibujarlo en su cabeza, ¿no? Todas aquellas cosas que nos va presentando el texto. Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué antecede? ¿Cuál es ese acontecimiento previo a este cántico de los ángeles? Y entonces presenta el nacimiento del Mesías en Belén, ¿sí? María y José, debido a una situación del poder imperial, resulta que tienen que dirigirse hacia Belén, ¿no? Y vamos a ver cuál es esta situación que los lleva. Y es aquí donde les pido que ustedes me acompañen. Vamos a estar en Lucas 2. Quien lo tenga ahí, por favor, puede leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Qué nos dice? Lucas 2, versículos del 1 al 5. Espero que la voz me acompañe. Por favor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ok, muy bien. Entonces, esta es la situación, ¿no? Resulta que, como dice el texto, se da un censo, se da un decreto de que debe realizarse un censo y que cada persona debe estar en su lugar de origen, ¿no? Y entonces,
José tiene que trasladarse con su familia para poder ser registrado como tal, como era la cabeza, la figura representativa, pues él debía estar en su lugar de origen. Y también en conexión a esta esperanza mesiánica que se tenía, ¿no? Aquí lo conectamos, sabemos que hay esta concepción mesiánica, ¿no? De que debe venir del linaje de David. Entonces él se dirige, ¿no? A este lugar y ahí vemos cómo la historia, ¿no? Tiene estos enlaces, ¿no? Y cómo se utiliza este acontecimiento para llevar a que el nacimiento del Mesías sea justamente en este lugar. ¿No? Y se resalte cómo él pertenece a este linaje davídico, perdón. Entonces van a Belén, pero cuando llegan, obviamente, como llegan vamos a decirlo así, de paso por la situación que los lleva a ese momento, pues entonces el niño nace en condiciones extremas, ¿sí? Extremas en el sentido de la escasez, de las limitaciones que tuvieron en ese momento para poder encontrar un lugar apropiado, pero eso no quita que se dé su nacimiento, ni que tampoco evita, ¿sí? De alguna manera que haya tenido el cuidado dentro de lo posible con los recursos que tenían, ¿sí? De acorde a su nacimiento, ¿no? Y en el siguiente versículo, ¿qué nos dice? En el 6. El 6 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, de su alumbramiento. ¿Hasta ahí o el 7 también? El 7, por favor. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ya? Ok, entonces se da toda esta situación, ¿no? Dentro de las limitaciones que presentaba, se da el nacimiento, ¿no? Se presenta este alumbramiento. Entonces, ese lugar de nacimiento, justamente, y por eso digo que es tan descriptivo en cuanto a detalles y cómo trata de hacer la conexión porque muestra el pesebre. Pudo haber dicho que nació en un lugar ahí abandonado, no pudo haber, Mm. pero da estas especificaciones de que fue en Belén, de que pertenecía a este linaje davínico, la forma en que vino a darse el nacimiento del Salvador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta también representaba una señal para aquellos que iban a ser esos, vamos a decirlo así de alguna forma, esos primeros testigos de este acontecimiento que era dado para toda la humanidad. Y eso lo describe, y aquí les voy a acompañar yo en la lectura de los versículos del 8 al 12. Había pastores en la región que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus ovejas. De pronto, un ángel del Señor se les presentó y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos, lo cual llenó de temor a los pastores. Y el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una gran noticia que les causará mucha alegría a todos. En la ciudad de David hoy ha nacido el Salvador. Es el Mesías, el Cristo, el Señor. Para confirmarles esto, el ángel les dijo, esto les servirá de señal. Encontrarán a un niñito envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sí? Entonces, imagínense todo este enlace o este escenario que nos presenta el escritor, ¿no? Hay una situación política, hay todo un movimiento de la población, dentro de esto están José y María, deben ir a este lugar, sí, que ya en primera instancia nos muestra cómo se va dando ese cumplimiento de ese Mesías tan esperado, la forma en que se presenta y se dan todas las señales necesarias para que sea identificado como tal este acontecimiento, ¿no? Y aquí les planteo esta pregunta, la encontré en uno de estos textos que trataba de investigar para poder dar la enseñanza de hoy, que me pareció interesante, ¿no? Y solo la voy a presentar y ya luego pensamos en algún tipo de respuesta. Pensando en estas personas que tuvieron que movilizarse por situaciones, ¿no? Si un día llamara a nuestra puerta una pareja de desconocidos pidiéndonos ayuda porque ella está embarazada a punto de tener al bebé, ¿cómo reaccionaríamos? ¿No? Solo la dejo planteada en este momento, ¿no?
¿Cómo reaccionaríamos si algo así aconteciera en este tiempo, en este contexto y todo, ¿no? ¿Cómo reaccionar? Pero esto fue todo ese previo que se presentó, una parte del previo que se presentó al canto dado por los ángeles. ¿Qué acontece después o qué cosas más me gustaría rescatar antes de ir viendo las enseñanzas que esto nos pueden dar? Y es los destinatarios, o sea, esas primeras personas que recibieron la noticia de que había habido un nacimiento y no un nacimiento cualquiera, era un nacimiento que estaba transformando a toda la existencia del ser humano en ese momento, sin que quizás lo supieran, sin que quizás lo determinaran de esa manera, pero es interesante porque estos destinatarios y el anuncio del nacimiento del Mesías es dado a los pastores, no a las personas doctas, no a las personas ricas, no a los poderosos, no al mismo emperador de aquel tiempo, no, se presentó a los pastores, ¿no? Y repito lo que decía el versículo 8. Había pastores en la región que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar a sus ovejas. Gente en el campo, haciendo su labor para sobrevivir en el contexto en el que se encontraba. Que quizás muchos lo verían como, la gente que está ahí cuidando, ¿no? Que tiene que dedicarse a eso. Pero justamente estas personas en particular les llegó un mensaje que, como digo, era para todos. Y sigue siendo para todos, ¿no? Y quizás muchos pensarían, pero si es el Mesías, el Salvador, debería ser algo donde hasta fuegos artificiales salieran en ese momento, ¿no? Y que estuvieran todos ahí presentes de los más altos mandos, pero no. Vamos viendo el escenario. Fue en un lugar simple, vamos a decirlo así, dentro de todas las limitaciones del momento y con quienes estaban ahí en ese momento, con quienes estaban haciendo su labor diaria, ¿no? Entonces vamos haciendo ese escenario. Y justamente los pastores son estos privilegiados en recibir esa buena noticia. No tengan miedo, les traigo una gran noticia que les causará mucha alegría. Y es muy bonito como dice el texto, porque no dice solo mucha alegría a ustedes que lo van a ver, sino dice mucha alegría a todos, dice el texto. Les traigo una noticia que les va a dar mucha alegría a todos. ¿Y esa buena noticia cuál es? En la ciudad de David, hoy ha nacido el Salvador, el Mesías, el Cristo, el Señor. Entonces, imagínense esa descripción tan detallada que hace, ¿no? Porque pone de relieve cuál es el papel de ese nacimiento. ¿Qué nos dice que es? El Cristo. ¿Cuál es su misión? Que es el Salvador. ¿Y cuál es esa dignidad o ese, vamos a decirlo, ese reconocimiento que tiene que es que ha nacido el Señor? Entonces, en ese anuncio que parece muy corto y que también es dado por medio de un ángel, ¿no? Les da a conocer toda la implicancia que tiene este nacimiento, todo lo que representa este nacimiento. No es solo ha nacido un niño, les están haciendo Cristo que los va a reconciliar con Dios. Les están haciendo este Salvador que no le va a importar sacrificarse hasta su última gota de sangre por ustedes. Les están haciendo el Señor, ese Señor, no en el sentido de ese Señor que los va a mandar, que los va a obligar, que los va a presionar como los otros señores que ustedes conocen, sino ese Señor que ha venido a darles esperanza, ¿no? Que ha venido a darles un significado nuevo para su existencia. Entonces, es cargado de mucho significado lo que les dice a estas personas que quizás en ese momento no estaban comprendiendo lo que pasaba, porque como dice el texto, ellos se asustaron. Imagínense usted en el campo, en todo ese silencio, cuidando sus ovejas mientras están ahí y de repente, vamos a suponer que sea de esta manera, los deslumbra algo, ¿no? Se les presenta y el susto que deben haber sentido estas personas, ¿no? Pero dicen, tranquilos,
traigo una buena noticia que les va a causar mucha alegría, ¿no? Y es tan bonito como les dice, ha nacido el Cristo, el Salvador, el Señor. Entonces, los destinatarios, tengamos en cuenta, unas personas que se acercan, esto da un acontecimiento significativo y este acontecimiento es dado a los pastores. Aquí ya tenemos varios elementos que analizar. Y ahora viene entonces a continuación el cántico, ¿sí? Que es justamente una proclamación de ese acontecimiento salvífico. ¿Qué dice? Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para las personas que practican la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando el ángel les dijo, ¿saben qué? Ustedes van a encontrar a un niñito envuelto en pañales en un pesebre. El versículo 13, que no lo estoy mencionando aquí, pero se los voy a leer, dice, de pronto apareció junto al ángel una multitud de seres celestiales que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para las personas que practican la buena voluntad de Dios. ¿No? Entonces, y uno puede decir, ¿y ese es todo el cántico? Sí, ese es todo el cántico, pero es todo un cántico también cargado de significado, porque nos dice dos elementos, bueno, no dos, tres elementos de gran importancia y relevancia, porque mientras se hacía manifiesta esa gloria de Dios, para quienes practican, y es importante aquí que dice, la buena voluntad de Dios se va a realizar o se va a dar paz, dice el texto. Van a tener armonía, va a haber una plenitud en su existencia. Y aquí hay dos términos que me gustaría mencionarles. Uno de ellos justamente es gloria, ¿sí? Cuando se busca esta gloria dentro se dice, ¿no? Que hubo como una, vamos a decirlo así, como una evolución o como una transformación del término, porque generalmente cuando se busca gloria de manera general, ¿sí? Se dice que el significado de este es opinión o conjetura. Es como decir algo, ¿no? Pero ya en el lenguaje bíblico es cuando se da un mayor significado o una mayor relevancia a este término. Y el término griego para gloria es doxa, ¿sí? Doxa. Entonces, esto tiene que ver mucho con la alabanza o con la gloria de Dios. Y aquí los voy a llevar un poquito a recordar, ¿sí? En algún momento cuando hablábamos de estos personajes desconocidos del Antiguo Testamento, hablábamos de quién, de Icabod, ¿no? Que decía que la gloria de Dios se había, ¿no? Y la madre había puesto este nombre a su hijo por la decepción que sentía en ese momento. Y esto viene porque al tomar doxa, yendo a sus raíces, por decirlo así, más anteriores, tenemos la palabra hebraica kabod. Kabod tiene y doxa tienen una estrecha relación. ¿Por qué? Por su significado, que es justamente también gloria de Dios y la presencia misma de Dios. Cuando se habla de un kabod, se habla de esa presencia misma de Dios. O sea, no solamente es el gloria a Dios en las alturas y enseguida pensamos, sí, en el cielo, porque Dios está. No, 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 no está hablando de esa lejanía, de ese Dios que está ahí arriba y yo estoy acá abajo, ¿no? Porque a veces lo vemos así a Dios, no. Nos está hablando al mencionar el gloria a Dios, nos está mencionando justamente esa presencia de Dios que se estaba dando en ese momento. Sí, no solo hablamos de ese sentir, sino que Dios mismo había nacido, por decirlo así, viéndolo en nuestra forma de percibirlo, había nacido, se estaba dando, ¿para qué? Para la humanidad. Se estaba dando, por eso, gloria a Dios en las alturas, dijeron los ángeles en cuanto se unieron, ¿no? Gloria a Dios en las alturas. La presencia de Dios se estaba haciendo o se estaba manifestando en ese momento, ¿para qué? No para cualquier situación en particular, sino se está dando ¿para qué? Para traer, dice el texto, paz.
Pero ¿qué tiene o cuál es ese significado de la paz en este contexto? Que es algo importante que también debemos conocer, ¿sí? Paz viene del griego eirene, ¿sí? Y bueno, aquí les voy a decir la descripción. Este es un sustantivo femenino, primera declinación, tercera sección, caso nominativo singular, que traduce paz. Eirene traduce, pero no solamente paz, porque a veces pensamos en la paz como esa ausencia de conflictos, ¿no? Cuando pensamos en paz, siempre incluso nos imaginamos estar sentados en la playa, fresquitos, ¿no? Estar en un lugar reflexivo. Ah, eso es paz. No, aquí habla de una paz vivencial, vamos a decirlo así, o de una paz que tiene un trasfondo más profundo, ¿sí? Porque cuando se habla de paz, se habla también en este sentido que tiene sus raíces, ¿sí? En las palabras hebreas, shalom y shalem. Shalom significa paz y shalem significa integridad. Entonces, ¿a qué paz hace referencia esa presencia de Dios? ¿Qué paz es la que está trayendo esa presencia misma de Dios? ¿No? Se trata de la paz que busca justicia. Es decir, la paz se fundamenta en la práctica de la justicia. Por eso aquí dice, paz en la tierra para las personas que practican la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que buscaba Dios con esa paz? También integrar justicia, traer esa esperanza, esa renovación que tanto anhelaba ese pueblo que esperaba al Mesías. Y esa misma presencia de Dios les estaba trayendo paz. Paz para los que practican ¿qué? Justicia. Y como les digo, no esa justicia que la vemos lejana, sino esa justicia que se fundamenta en un amor, perdón por el error aquí, un amor sacrificial. No una justicia de ellos tienen que ver cómo solucionan, sino una justicia en que yo me doy, busco la manera de poder hacer que la situación de mi hermano, que la situación de mi prójimo ya no sea tan cruenta como es, de yo convertirme también en ese. Entonces, imagínense estas cortas palabras que podemos pensar dicha por los ángeles, pero el gran significado que tienen, porque Dios mismo se estaba haciendo presente para invitar a los seres humanos a vivir en una justicia real. Eso les iba a traer paz. No el acomodarse a la situación y a seguir esperando que llegara un Mesías y que empiece a cortar cabezas a diestra y siniestra. ¿Por qué no? Así no era ese Mesías aquí. Llegó para mostrar una situación diferente, que iba a implantar justicia, sí, pero que también demandaba acciones de parte nuestra, nos estaba haciendo parte de ello. Y entonces, como les decía, hay cosas muy interesantes antes y después de este cántico y de la importancia que tienen, y por eso me tomé el tiempo de poder verlas a grandes rasgos en realidad. Y es que aquí podemos pensar en varias cosas. Primero en ese contexto, ¿no? Yo les decía, les había puesto una pregunta ahí, ¿no? Si un día llamara a nuestra puerta una pareja de desconocidos pidiéndonos ayuda porque ella está embarazada a punto de tener al bebé, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción en este tiempo? Y pensémoslo y seamos crudos quizás, ¿no? Porque en este tiempo uno no le abre la puerta a cualquiera. Eso es real, vamos a ser real. En el tiempo en el que estamos viviendo, uno no, si es posible, ni respira para que nadie golpee nuestra puerta y nos interrumpa, porque una, tenemos una situación muy crítica. Dos, todo eso lleva a que desconfiemos aún de las personas que tenemos cercanas. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos? María y José eran desconocidos en ese tiempo. Y quizás con temores o no, yo sé que nuestra situación es muy diferente, pero de alguna manera podemos decir que aunque se le haya dado un espacio no tan apropiado, mejor dicho, no ni tan, no apropiado para el acontecimiento que estaba pasando,
fueron acogidos en un espacio. Alguien se atrevió en algún momento a decirles, bueno, no los puedo tener aquí dentro de mi casa, pero hay este espacio, ¿no? Y entonces quizás pensar, como les digo, sé que nuestra situación es compleja si lo pensamos en este tiempo, ¿no? Que debemos tener tantas situaciones de cuidado, pero quizás en algún momento detenernos a pensar que cada persona, ¿sí? Cada persona es la imagen de Dios. Es justamente esa imagen de aquel Dios que quiso nacer entre nosotros. Y quizás yo atreviéndome incluso a ir un poco más o a tratar de pensar un poco más en cuanto a este texto, quizás la persona que golpea nuestra puerta no nos está pidiendo entrar, quizás solo nos está pidiendo un vaso de agua, quizás solo nos está pidiendo un pedazo de pan. Y tal vez no sea Él el que nos va a mostrar a Dios a nosotros, sino que sea apto de poder por lo menos abrir un poquito y pasarle un vaso con agua, puede ser para esa persona esa presencia de Dios, esa imagen de Dios que tanto necesita ver en su situación de necesidad. Y entonces, justamente, y es muy bonito ver cómo Dios eligió nuestra situación más vulnerable para hacerse presente en la historia. Porque como Dios, digo, pudo haber escogido el lugar más majestuoso, con las mejores personas, con los mejores banquetes, pero escogió justamente la vulnerabilidad para mostrar que ese punto de quiebre, por decirlo así, de un ser humano, puede ser también un momento de esperanza, puede convertirse en un momento de algo nuevo, ¿no? Y justamente es Dios quien golpea nuestra puerta para que nosotros lo acojamos. Si lo vemos en algo personal, creo que constantemente o en diferentes momentos de nuestra vida, Dios también está ahí golpeando la puerta, pidiéndonos un espacio, pidiéndonos que podamos acogerlo. ¿Para qué? Para justamente hacer eso, habitar en y con nosotros, para formar parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, veamos esa presencia de como, bueno, aquí les digo, una pareja de desconocidos, una mujer embarazada, pero veámoslos no solo en esa situación, sino en esa persona que quizás se acerca por algún tipo de necesidad. ¿De qué forma nosotros podemos ver en él esa imagen de Dios y también nosotros ser esa imagen de Dios para el que necesita? ¿No? Entonces, poder pensar en cómo este contexto nos invita a no solo a cerrar la puerta introspectivamente, sino preguntarnos de qué manera, desde mis limitaciones que también tengo, yo puedo responder a la necesidad de mi prójimo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué situaciones puedo accionar? Los destinatarios, ¿no? Como les decía, escogió a estos que estaban ahí, ¿no? Se llevaron un gran susto con la presencia del ángel, pero los escogió a ellos para darles la buena noticia. Y en ese sentido nos da a conocer que el mensaje del Evangelio está dado para todos, independientemente de nuestro estatus, ¿sí? Y eso creo que es importante eh, considerarlo, porque no quiere decir que alguien que tenga un estatus mayor, hablando del sentido económico, no merezca el mensaje del Evangelio, lo merece, porque todos los seres humanos, en las diferentes estatus o situaciones que estemos, tenemos una necesidad que ser atendida. Pero el mensaje del Señor nos llama justamente a tomar en cuenta o a reconocer la importancia de las personas que sufren, por decirlo de alguna manera, mayormente los sistemas de opresión, de aquellos que son excluidos, de aquellos que son marginados, de aquellos que son vistos incluso por menos. Y aún a veces nosotros pensamos, no, pero el que está allá mendigando no necesita el mensaje, si ni siquiera tiene una vida. Esos son los que necesitan el mensaje. A veces nosotros también nos volvemos mezquinos de transportar ese mensaje, pero todos, absolutamente todos, necesitamos la revelación y la gracia de Dios. Y es muy bonito, porque por eso les decía que también hay que ver lo que surge después del cántico, porque estos pastores
no solo se quedaron con eso, porque a veces pasa, ¿no? Que pasa algo extraordinario y nos quedamos con eso porque no queremos que nadie más lo vaya a gastar, por decirlo de alguna manera. Pero en cambio los pastores se convirtieron en portadores del mensaje, ¿sí? Se convirtieron en portadores del mensaje. Lucas 2 del 17 al 18, ahí está en la pantalla. Si alguien lo puede leer, por favor que lo lea, o si no, que lo busque ahí en su Biblia y lo lea. Lucas 2, 17 al 18. ¿Qué dice? ¿Qué ocurrió después? Lucas 2 del 17 al 18 dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Exacto, imagínense, ¿no? Ellos pudieron observar ese momento, identificaron que esa era la señal que el ángel les había dicho, ¿y qué hicieron? Le contaron a todos los que habían visto. ¿Y qué dice el texto? Todos se maravillaron. Quizás podremos pensar quizás por su situación, pudieron haber dicho, no, ya había niño, tengo que ir a ver a mis ovejas, después quién me las va a cuidar. No, estos pastores fueron a comentarle a todos lo que había pasado y todos se maravillaban. Y ahí también nos muestran, y estos pastores dentro de su accionar nos muestran que la respuesta correcta a ese mensaje de Dios es la confianza, es tener fe, es ir a compartir esa buena noticia. Y cuando recibimos ese mensaje, esa buena noticia de parte de Dios, nos llama a accionar, nos llama a movernos, nos llama a saber y a priorizar aquello que nos está transformando a nosotros, también se lo brindemos a quien lo necesita. Entonces es importante considerar a estos destinatarios. Y viene el acontecimiento del cántico, ¿no? Y en cuanto al cántico, esto celebra el nacimiento de Jesús, ¿sí? El propósito de su venida y la relación entre Dios y los hombres, ¿verdad? ¿Qué de importante nos muestra el cántico? ¿Qué trata de hacernos? Primero, pues, justamente esta presencia, este nacimiento, este gloria a Dios en las alturas, nos muestra cómo hay la restauración de esa relación entre Dios y los hombres. ¿A través de quién? De Jesucristo. Esa presencia trae ese acercamiento, esa presencia trae esa invitación a intimar con Dios, ¿no? Se hace presente y busca a su creación para mostrarles justamente ese amor y esa paz que, como les decía, sobrepasa nuestro entendimiento, porque a veces no comprendemos, ¿no? Cómo se expresa esa paz en medio de tantas situaciones. Y es Dios, siendo Dios en nuestra vida. Jesús al nacer trae consigo una paz que trasciende las circunstancias. ¿Por qué? Porque nace del perdón y de la reconciliación con Dios. Y esta reconciliación que se da con Dios, este perdón tan anhelado, esta presencia de Dios mismo, no solo se queda ahí, sino que también nos invita a reconciliarnos con nuestro prójimo. Nos invita a reconciliarnos con nuestro prójimo. Y habla de una buena voluntad de Dios, ¿no? Y esa buena voluntad de Dios es justamente una acción concreta de amor. Recalcando lo que decía el texto, la práctica de la justicia, ¿no? Y refleja esa bondad de Dios hacia todo. Gloria a Dios en las alturas y paz para aquellos que practican la buena voluntad de Dios. El mensaje de los ángeles, si pensamos y reflexionamos en nuestra hora, sigue siendo el mismo para nosotros hoy. Sigue siendo el mismo para nosotros hoy. Porque la llegada de Jesús es un regalo, una gracia
que cada día se da para creyentes, creo yo, y aún para los no creyentes. Porque todos necesitamos renovarnos en esa gracia de Dios. Todos necesitamos tener ese regalo que va transformando nuestra existencia diaria. Jesús vino a darnos la oportunidad de experimentar la paz con Dios y con nuestros hermanos. Paz en el sentido de justicia. Y es importante que cada una de nosotras sigamos proclamando gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para las personas que practican la buena voluntad de Dios. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para las personas que practican la buena voluntad de Dios. Muy bien, esta corta reflexión es la que quería compartir con ustedes. Voy a dejar aquí un momentito. Voy a poner pausa para poder escucharles.